Hola, gracias por estar con nosotros y sean bienvenidos a este webinar virtual. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y es que les mostraremos 3 pasos que ustedes pueden comenzar a implementar para trabajar con sistemas de radiofrecuencia dentro de MATLAB. Mi nombre es Victoria Barba, soy Customer Success Engineer de MATLAB dentro de Multion y los estaré acompañando. Por favor, si ustedes cuentan con alguna duda a lo largo de esta presentación, no duden en escribirnos mediante el bloque de preguntas y respuestas o mediante el chat, que estaremos al pendiente de los mismos. Al final, tomaremos algunas de estas dudas para compartirlas con todos los asistentes y tratar de despejarlas de forma adecuada. Buscamos que al finalizar esta sesión ustedes conozcan algunas herramientas de MATLAB que les permitan diseñar, modelar, analizar e incluso visualizar redes de componentes de radiofrecuencia, o RF como todos lo conocemos. Esto va a ser mediante 3 pasos. Es importante mencionarles que estos pasos no deben de ser secuenciales o consecutivos. Si ustedes necesitan tomar alguno de ellos, lo pueden hacer sin ningún problema. El paso número 1, el análisis de radiofrecuencia. Asimismo, mostraremos el diseño de antenas y arreglos en el paso número 2. Y finalizaremos con la simulación de circuitos RF en el paso número 3. Tendremos una etapa de preguntas y respuestas, como ya lo había mencionado, e incluso también les mostraré algunos recursos adicionales que se encuentran disponibles para que comiencen a trabajar con sistemas de radiofrecuencia. Y es que en el mundo las comunicaciones inalámbricas se mueven diariamente. Estas se actualizan, cambian, etcétera. Por ello es que es muy importante para MATLAB actualizarse de la misma forma e ir implementando diferentes herramientas que nos apoyen al trabajo dinámico con toda esta tecnología. Por ello es que se han agregado algunas herramientas como puede ser 5G, LTE, el compilador de MATLAB que se va actualizando, el bloque de RF, de antenas, etcétera. El día de hoy mostraremos algunas de ellas puntualizando ciertas características. Comencemos entonces por el análisis de radiofrecuencia. Para ello, necesitamos de 2 cajas de herramientas o toolboxes que nos permitan generar todo el proceso para trabajar de forma dinámica, es decir, RF Toolbox y RF PCB Toolbox. Específicamente cubriremos las capacidades de análisis mejoradas que forman parte de la primera Toolbox, perdón, y las capacidades de análisis de elementos distribuidos que forman parte de RF PCB Toolbox. En esta diapositiva podremos ver una descripción de cada una de ellas e incluso también nos puede encaminar a la documentación del fabricante. Una de las características más importantes con las que pueden comenzar a trabajar son las diferentes apps. Estas apps son herramientas que dependen de las toolboxes que implementamos en la instalación de MATLAB, las cuales están distribuidas de forma adecuada para que comencemos a trabajar con los diferentes parámetros que necesitamos implementar y que esto no nos lleve mucho tiempo en cuanto a codificación. Por ejemplo, esta app que realiza un análisis del presupuesto de nuestro diseño de un sistema de radiofrecuencia nos va a permitir el cálculo analítico y visualización del presupuesto en cuanto a potencia, ruido, RF, etcétera, mejora de los resultados respecto a la hoja de cálculo personalizada, es decir, en este espacio tenemos en cuenta los desajustes y ofrecer resultados consistentes entre ecuaciones analíticas y simulación. Como les comentaba, está distribuida de forma adecuada para que ustedes observen todos los parámetros que van a implementar, desde las especificaciones de los componentes, agregar y quitar algunos de los componentes que se encuentren en su simulación, así como generar diferentes gráficos, observar los resultados numéricos de forma inmediata y la capacidad de exportar tanto resultados dentro de MATLAB como también el código que se va a crear de forma automática posterior al uso de esta aplicación. Todo esto lo van a poder llevar a cabo dentro de las diferentes apps. Específicamente queríamos mostrarles esta y ustedes pueden comenzar a explorarla a partir de este momento. Este no es el único análisis de RF que se puede llevar a cabo. Otro uso común de estas herramientas es el análisis de parámetros S. En la diapositiva podrán observar
que tenemos funciones individuales de MATLAB con las que podemos importar fácilmente archivos de parámetros S en RF Toolbox y luego trazarlos. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Mediante un trazado rectangular o en formato de gráfico de Smith. A partir de la versión R2020A se han incrementado las técnicas de ajuste racional, por ejemplo, actualizando al algoritmo AAA, en el cual proporcionamos un ajuste más rápido para calcular los parámetros de red. El ajuste de funciones racionales se utiliza a menudo para la extracción de modelos de descripciones de parámetros S. Todo esto ustedes lo van a poder implementar dentro de MATLAB utilizando este conjunto de herramientas. Si cuentan con alguna duda acerca del análisis que se realiza en RF Toolbox, ustedes cuentan con una descripción específica de cada una de las herramientas o características con las que cuentan, incluyendo diferentes videos, algunos parámetros que ustedes pueden modificar, ejemplos que pueden tomar, implementar, modificar y adecuar a lo que están desarrollando. Esta no es la única forma. Ustedes también tienen la capacidad de construir una red de RF y analizar de forma lineal. Esto creando circuitos con la adición de diferentes funciones en donde ustedes van a poder conjuntar capacitores, resistores e incluso inductores. Esta es una capacidad adicional que se ha incluido dentro de RF Toolbox y que ustedes pueden comenzar a tomar sin ningún problema. Ahora bien, también ustedes van a tener la capacidad de incorporar piezas COTS en el diseño de RF con MATLAB. Es decir, ahora admite un flujo de trabajo que les va a permitir el diseño de RF en donde pueden desarrollar front-end, pueden agregar impedimentos al comportamiento de los componentes para generar una simulación mucho más encaminada a la realidad, intercambiar componentes idealizados por modelos de componentes de otro tipo, modelar el comportamiento de PCB, incluida la línea de transmisión y el comportamiento de la vía, e incluso también integrar diferentes primitivas, como lo llamamos de PCBs, con componentes de otros entornos. Observemos este ejemplo, el cual muestra cómo realizar mediante programación un análisis de presupuesto de RF de un sistema receptor y visualizar los resultados del presupuesto calculado en todo el ancho de banda de la señal de entrada. Primero, ocuparemos cuatro objetos: el amplificador, el modulador, el elemento de RF y el puerto. Después, calcularemos los resultados del presupuesto de RF conectando todos estos elementos en cascada. El objeto de RF permite la exploración y visualización del diseño en la línea de comandos de MATLAB o gráficamente en la aplicación que más adelante observaremos. También permite la generación automática de modelos y bancos de prueba de medición con RF Blockset. Ahora bien, los diseñadores de sistemas de RF suelen comenzar un proceso de diseño con especificaciones presupuestarias para la ganancia, la cifra de ruido y la no linealidad de todo el sistema. MATLAB les va a permitir realizar un análisis del presupuesto que facilite la visualización de los resultados de ganancia, NF e IP3 en múltiples frecuencias de todo el ancho de banda de la señal. Además, con el objeto que crean, pueden utilizar métodos de exploración para generar scripts de MATLAB, modelos de RF o bancos de pruebas de medición en Simulink. Utilizar comandos para copiar el objeto en la aplicación de análisis. Entonces, veamos que lo primero que tenemos que hacer son los elementos de construcción del receptor de RF. Un receptor básico consta de un filtro de RF, un amplificador, un demodulador y un filtro de FI y un amplificador también de FI. Primero, vamos a construir y parametrizar cada uno de los elementos de RF de dos puertos. Utilizaremos algunos comandos para conectar en cascada los elementos de frecuencia de entrada de 2.1 GHz y una potencia de entrada de menos 30 dB. Asimismo, tendremos un ancho de banda de entrada de 45 MHz, como podemos observar en estas líneas de código. Aquí especificamos todas las necesidades del amplificador, el modulador, el puerto
y el amplificador a la entrada de la señal. Una vez que hemos hecho estos pasos, entonces vamos a poder visualizar los resultados del presupuesto de RF en MATLAB. Los resultados de frecuencia escalar se pueden ver simplemente utilizando MATLAB con una línea de comandos como es DISP. Para ver los resultados en esta misma línea de comandos. Además, cada columna del presupuesto muestra los resultados de poner en cascada solo los elementos de las columnas anteriores. Debemos tener en cuenta que cada columna final muestra resultados del presupuesto de RF en toda la cascada. Muy bien. Ahora, podemos también trazar los resultados del presupuesto de RF frente a la frecuencia de entrada, utilizando la función rfplot. Con esto podemos producir gráficos listos para informes de resultados de presupuesto de radiofrecuencia acumulados frente a un rango de frecuencias de entrada en cascada. Los resultados acumulativos, es decir, la subcascada terminada, se calculan automáticamente para mostrar la variación de resultados de presupuesto de RF a lo largo de todo el diseño. Utilizando el cursor en la figura, entonces podemos explorar de forma interactiva los valores en diferentes frecuencias y diferentes etapas. Esperamos a que cargue y nos dará un resultado de esta exploración. Muy bien, mientras tanto, sigamos avanzando. Miren, aquí se encuentran estos resultados y el movimiento que debemos hacer. ¿Ya vieron? Perfecto. Lo mismo ocurre en la parte inferior. Ustedes pueden explorar estos resultados sin ningún problema. Ahora bien, también podemos trazar estos parámetros de la red de presupuesto de RF frente a la frecuencia de entrada. Podemos utilizar los gráficos de Smith. Esta función de presupuesto de RF nos puede ayudar a generar gráficos de resultados acumulativos de presupuesto de RF frente a un rango de frecuencias de entrada en cascada. Utilizando Smithplot, la función nos va a ayudar a que los coeficientes de reflexión y los coeficientes de transmisión se vean reflejados. También tenemos un gráfico polar. Bien, todas estas líneas de comando o este sistema que hemos creado también lo podemos explorar con otros métodos útiles dentro de MATLAB. Por ejemplo, para generar un script, para generar un modelo de RF o incluso para generar un banco de pruebas de Simulink. Estas son las líneas de comandos que ustedes pueden explorar sin ningún problema para generar el proceso que ustedes requieran. Ahora bien, podemos visualizar los resultados del presupuesto de RF en la aplicación. Ustedes pueden utilizar el comando show para copiar un objeto de frecuencia única de la aplicación, el botón plot, smith y polar en la aplicación para tener estos mismos resultados que hemos observado. Dentro de la aplicación, en explorar, ustedes van a poder observar diferentes características para este análisis. Esta es la forma en que ustedes la van a ver. No se preocupen, ustedes también pueden ir a la parte de apps, buscar dentro de procesamiento de señales y comunicaciones o incluso también pueden escribir desde acá. Y seleccionar la aplicación. Esperamos a que cargue. Y una vez que hemos abierto nuestra aplicación, observamos el dispositivo o el diseño con el que contamos. Este diseño nos va a permitir observar los resultados numéricos e incluso también nos va a permitir observar todos los elementos que hemos incluido. Una característica importante es que el botón, el botón de explorar les va a permitir copiar el diseño actual a su espacio de trabajo. Y si ustedes necesitan, también pueden crear un script o incluso crear un elemento para su análisis. Voy a minimizar esta parte.
y quiero mostrarles la parte final. Las últimas líneas de comandos que se comparten en este ejemplo son para guardar su diseño, ya que primero es necesario desacoplar usando estos comandos y luego usar la barra de herramientas de figura para desplegar el menú archivo, guardarlo, etc. Muy bien, regresemos entonces a nuestra presentación para que observemos los siguientes puntos importantes. Pasemos al segundo paso, y es que el diseño de antenas y arreglos es posible dentro de MATLAB. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues RFPCB Toolbox es una herramienta fácil de usar para habilitar flujos de trabajo de integridad de antenas, RF y señales con PCBs. Esto nos va a permitir un análisis de campo eléctrico, campo magnético, acoplamientos, la modificación de nuestro acoplamiento debido a las líneas de transmisión, a todo el ruido externo, etcétera. Todo esto nos quiere llevar a poder optimizar el trabajo con RFPCB, con un análisis, desarrollo, importación de algunos patrones o de algunos parámetros que necesitamos y la integración de todo este conjunto de características para poder entregar un resultado de mucha mejor forma. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer con RFPCB Toolbox? Bueno, pues como les comentaba, el análisis de las placas de circuitos impresos. Esto para observar todos los parámetros electromagnéticos que nos pueden modificar el comportamiento de dichos dispositivos. Pueden diseñar filtros integrados, redes coincidentes, acopladores, divisores, realizar simulaciones de onda completa con el método de momentos, usar modelos de comportamiento de inductores, condensadores, etcétera, analizar los diferentes parámetros como la diafonía y optimizar el enrutamiento integrado. También pueden generar archivos Gerber para la fabricación PCB. Esto nos va a ayudar muchísimo para que podamos hacer circuitos impresos. Como les comentaba, en el paso número 1, ustedes también pueden desarrollar diferentes modelos a partir de la implementación de la documentación, ya que contamos incluso con algunos diseños prefabricados que ustedes pueden tomar y modificar posteriormente para realizar la modificación de los parámetros en este análisis. Esta documentación les va a ayudar muchísimo y ustedes van a poder tomar estos ejemplos para que observen si el resultado es el adecuado para su análisis o necesitan hacer alguna modificación. ¿De qué herramientas estamos hablando entonces? De Antena Toolbox. Esta nos va a proporcionar funciones y aplicaciones para el diseño y otras características mucho más específicas para elementos y matrices de antenas. ¿Cuáles son sus características? ¿O qué podemos hacer con esta Toolbox? Bueno, pues ustedes van a tener la oportunidad de generar diferentes diseños. Ojo, ya se cuenta con algunos diseños que ustedes pueden tomar, no necesitan hacerlo desde cero. A partir de esto pueden crear el análisis del campo magnético, campo eléctrico, observar los diferentes gráficos, el acoplamiento, una vista en 3 dimensiones de la propagación que se realiza alrededor de esta antena, así como una parte de optimización a partir de los resultados. Todo esto lo pueden desarrollar dentro de MATLAB, lo que nos va a llevar, por ejemplo, a la generación de un archivo Gerber que nos permita de forma mucho más sencilla la manufactura de estos dispositivos que nos encontramos desarrollando. Todo esto nos va a permitir realizar MATLAB dentro de su entorno, lo que nos va a ayudar muchísimo a generar una instalación de nuestras antenas y posteriormente observar otros parámetros de forma física como puede ser la propagación. Asimismo, vamos a crear una integración de estas antenas a diferentes sistemas analizados dentro de Simulink. Por ejemplo, estas antenas las podemos incluir como un bloque dentro de Simulink y con un sistema completo observar el análisis del mismo y entregar mejores resultados. Contamos con un catálogo de antenas, geometrías
fácilmente disponibles. Es decir, ustedes cuentan con dipolos, monopolos, algunas antenas de espiral, fractales, guías de onda, hornos, conos, etcétera. Todas estas ustedes las pueden tomar, hacer las modificaciones de los parámetros mediante las apps y listo, tienen su diseño de su antena. Como les comentaba, las apps nos pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, ustedes pueden desarrollar algún arreglo de antenas con una app, desarrollar también una antena con su correspondiente aplicación e incluso observar el desarrollo del PCB con su diferente o con su distinta aplicación. ¿Qué otro tipo de análisis podemos desarrollar con Antena Toolbox? Bueno, pues nosotros podemos hacer cálculos de sección transversal, antenas instaladas en grandes plataformas, análisis de matriz infinita y la dirección de llegada. Observar todos estos parámetros es posible y quise mostrarles esta diapositiva porque ustedes también cuentan con diferentes ejemplos que pueden tomar, como los que muestro aquí, y pueden hacer las modificaciones pertinentes para que se adecue al análisis que desean implementar. Observemos entonces un ejemplo de trabajar con el diseño de antenas dentro de MATLAB. Para esto contamos con diferentes herramientas y una de ellas son las apps para el desarrollo de estos dispositivos que encontramos en procesamiento de señales y comunicaciones. Si ustedes no encuentran de forma visual rápidamente la herramienta, no se preocupen, también pueden escribir el nombre dentro del command window y esta se desplegará. Yo voy a ir a Antenna Designer y posteriormente dejaré que el entorno trabaje para la carga de mi aplicación. Este es el entorno de Antenna Designer. Este nos va a permitir diseñar, visualizar y analizar antenas de una biblioteca con la que ya cuenta. Esto de forma interactiva. Con esta aplicación vamos a poder seleccionar antenas en función de las propiedades generales y del rendimiento de las mismas, seleccionar estructuras de respaldo de la galería de estructuras con este fin, visualizar antenas según la frecuencia y el rango de frecuencias, analizar antenas según el patrón de radiación, la polarización y el ancho de banda, e incluso exportar alguna seleccionada y diseñarla como una variable en el espacio de trabajo de MATLAB, ya sea como secuencia de comandos o como una variable. El script de MATLAB exportado tiene dos secciones, que va a ser antena con las propiedades y el análisis de las mismas. Asimismo, vamos a poder guardar y cargar el archivo .mant de esta antena en una aplicación y analizarla. Lo que buscamos es optimizar estos diseños con varios resultados de análisis bajo restricciones dadas, utilizando SADEA o métodos de optimización que más adelante podremos observar. Bien, entonces, podemos abrir esta aplicación. Posteriormente, en la pestaña de la parte superior, es muy predecible, podemos seleccionar una nueva, abrir una nueva, etcétera. Vamos a abrir un lienzo en blanco, que es esta parte de aquí, y posteriormente vamos a dar clic en nuevo. Se nos va a abrir una pequeña barra de herramientas en donde vamos a poder seleccionar alguna de ellas. La que se selecciona de forma automática o de forma predeterminada es un dipolo y nosotros podemos seleccionar alguna otra más, regresarnos al dipolo, observar sus parámetros, etcétera. Miren, me voy a regresar al dipolo y en esta parte de aquí tengo la radiación, la polarización y el ancho de banda. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera un patrón de radiación direccional, yo selecciono direccional en esta parte y de forma automática el catálogo de antenas disponible se ve afectado. ¿Ok? Entonces, si yo regreso a omnidireccional, nuevamente se ve afectado este catálogo y de la misma forma cuando yo regreso a la selección anterior. La polarización también podría ser un cambio para este catálogo disponible y el ancho de banda de la misma forma. ¿Ok? Entonces yo me voy a regresar a las primeras opciones o a las que nos entrega MATLAB por default. Bueno, bien,
También es importante que observemos que podemos especificar la frecuencia del diseño. Esta frecuencia del diseño también nos limitará ciertos parámetros. Por ejemplo, a mí se me ocurre a 200 megahertz. Y estos 200 megahertz nos va a ayudar a observar cuál es el dispositivo que se acomoda mejor o cómo va a ser el diseño de este dispositivo. ¿Vale? Una vez que han seleccionado los parámetros que necesitan para el dispositivo, pueden dar clic en aceptar. Ahora, si ustedes necesitan regresarse nuevamente, pueden dar clic en Reset y se seleccionará el primer dispositivo sin problema alguno. ¿Ok? Bueno, entonces yo quiero que esté a 200 kilohertz y entonces, ahora sí, ya que he seleccionado el dispositivo que necesito, voy a dar clic en aceptar. Dejaré que el entorno trabaje y que comience a cargar todos los parámetros o propiedades de forma automática. Estos parámetros o propiedades van a ser el diseño físico de la antena y si estamos de acuerdo con esto, los podemos aplicar. Si no estamos de acuerdo, bueno, podemos regresarnos al diseño anterior o modificar nuestro diseño propiamente. ¿Ok? Ahora, es importante también comentarles que ustedes pueden trazar la impedancia y los parámetros S de la antena según el rango de frecuencias especificado, ¿ok? Entonces, la impedancia de aquí ustedes pueden observarla, los parámetros S. Recuerden que habíamos seleccionado una frecuencia específica, entonces esto pareciera algo extraño, pero empiezan a observar los parámetros S. Asimismo, van a poder observar el patrón de radiación y van a poder optimizar este dispositivo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a abrir una nueva. Quiero mostrarles un dipolo, por ejemplo, y voy a dejar que lo cargue de forma automática. Yo lo voy a poner a 200 kilohertz y lo voy a aceptar. Voy a empezar a dejar que trabaje. Y frecuencias centrales de 200 kHz. Entonces el rango de frecuencias en el que está analizando ya es de 180 de pasos de 2 en 2 Hz hasta 220. Entonces esto no lo hizo de forma automática. Ya puedo observar los parámetros S, la impedancia, etcétera, y observamos cuál es la frecuencia de acoplamiento en este caso, que son aproximadamente los 200 kHz. Ahí está. He diseñado mi dispositivo, ya puedo observarlo, puedo también verificar los parámetros S y entonces ahora puedo exportar. Como les comentábamos, pueden exportar dentro del workspace o pueden exportar, perdón, como un script. Estas dos opciones nos va a dar ventanita del nombre y aquí es donde ustedes van a poder observar el resultado. Entonces, aquí está el dipolo, algunas de sus propiedades, las cargas, el conductor, etcétera. Esto es como ustedes pueden trabajar con una de las aplicaciones que están destinadas al trabajo con antenas. Ustedes pueden comenzar a explorar las siguientes aplicaciones sin problema alguno una vez que comienzan a trabajar con estos dispositivos. Hablemos entonces del tercer paso que hemos desglosado en este webinar, la simulación de circuitos RF y queremos observar si Simulink puede ayudarnos en este proceso. Sabemos que este es un entorno de programación visual basada en bloques, en el cual podemos crear un sistema tan complejo como lo deseamos y con diferentes dominios que pueden ser representados. Además, Simulink es compatible con la generación automática de código y la prueba y verificación continua de sistemas embebidos. Bien, si ustedes cuentan con la duda de que si pueden simular algunos circuitos RF dentro de Simulink, ustedes pueden visitar la documentación que nos entrega el fabricante. En ella, ustedes observarán si tienen la posibilidad de trabajar con el circuito que necesitan implementar o si existe algún ejemplo que pueda apoyarlos en el proceso que están desarrollando. Bueno, todos estos ejemplos ustedes los pueden tomar, los pueden abrir. Por ejemplo, voy a pasar a este pequeño ejemplo y voy a copiar el comando. Posteriormente yo me puedo ir a MATLAB y copiar ese comando para desarrollar toda esta documentación dentro de un solo archivo.
Bueno, una vez que lo hacemos, entonces podremos observar los resultados, si son adecuados, si podemos hacer alguna modificación, etcétera. Y estos parámetros deben de ser exactamente los mismos que vayamos desarrollando dentro de MATLAB sin problema alguno. Bien, ¿qué les parece si hablamos de un ejemplo un poquito más complejo de todos estos sistemas que estamos desarrollando? Pasemos entonces a MATLAB. Como ejemplo de todo esto tenemos este conjunto de scripts, en donde generamos una forma de onda de 5G compatible con el estándar y que mide la magnitud del vector de error de acuerdo con el estándar 3GPP. El script se basa en un ejemplo que viene con la Toolbox 5G. En la documentación, ustedes van a poder encontrar muchísimos ejemplos que pueden implementar para generar y analizar señales 5G. Además, pueden realizar una simulación de capa física como lo veremos ahora. Este script primero configura los parámetros de simulación. En este caso, utilizamos el nuevo canal de referencia de radio FR1 con un ancho de banda de 100 MHz y un espacio entre sus portadoras de 30 kHz. Con un solo comando generamos una forma de onda de referencia. La variable TX waveform es una matriz compleja de más de 1 millón de muestras y una duración de 10 milisegundos. En este ejemplo se va a realizar, como bien lo decíamos, una tarea común para la simulación de capa física. Es decir, estamos transmitiendo una señal 5G a través de un modelo de RF simplificado. En este caso, el modelo es una expresión polinomial simple que captura la ganancia y la no linealidad del tercer orden del transmisor. Probablemente, esté familiarizado con la complejidad y las limitaciones de describir otro sistema utilizando este enfoque. Esto está lejos de ser suficiente para satisfacer las necesidades de modelos de sistemas de RF modernos. Aunque puede crear modelos matemáticos más complejos, son difíciles de mantener y de compartir. Aquí comparamos entonces espectros de las señales de entrada y salida resultantes. Y vamos a notar que el problema de simulación nos encamina a un ancho de banda de la simulación que no es suficiente. Es decir, no es suficientemente grande para capturar el nuevo crecimiento espectral causado por la no linealidad del tercer orden. Necesitamos aumentar el ancho de banda de la simulación. Esto lo vamos a realizar modificando los parámetros dentro de MATLAB y observando que estos cambios nos llevan a la implementación de un filtro. Estos filtros nos van a ayudar a mejorar el resultado del sobremuestreo que estamos trabajando dentro de nuestra simulación y a poder tener una mejor respuesta en el espectro de la misma. Observemos ahora que podremos ver el impacto del nuevo crecimiento espectral debido a la no linealidad del tercer orden. Estamos listos para medir la señal, pero antes de eso debemos diezmar la señal y realizar una recuperación de la misma, calculando diferentes parámetros y resultando en la representación de la función de la ranura de la señal. El RMS es aproximadamente del 1% y nos ayudará a modificar el script para incluir modelos de refinado del transmisor de RF. Con la aplicación de el análisis del comportamiento de RF, podemos implementar un mapa de matriz de transmisores simple con un modulador, un filtro y un amplificador. Para cada uno de estos componentes podemos proporcionar las especificaciones e inspeccionar la ganancia resultante, la potencia y el presupuesto del ruido. Como podemos ver aquí, la ganancia general es de 20 dB. La salida es de aproximadamente 10 dB para el OIP3 y la cifra del ruido es aproximadamente de 11 dB. Esto es un ejemplo simple, pero puede ver cómo esta app le permite modelar sistemas tan complejos como los necesite. Por ejemplo, los sistemas de RF utilizan datos del parámetro S y utilizamos arquitecturas de conversión directa. Veamos cómo trabaja. Recientemente se ha agregado un balance armónico y esto facilita el análisis de los precios de sistemas no lineales y los transmisores de RF. Haciendo un análisis
Del presupuesto de RF del transmisor, podemos explorar a MATLAB y crear un objeto que se pueda utilizar directamente en el script del mismo. Esto aumentará la fidelidad de la simulación de la capa física. Primero cambiamos el tiempo de muestra del objeto del transmisor para que sea consistente con el tiempo de muestra de la forma de onda de 5G y posteriormente comenzamos a observar los resultados. Podemos transmitir la forma de onda muestreada a través de nuestro objeto transmisor de RF. Una vez terminada la simulación, podemos visualizar el espectro resultante. Hablemos entonces de algunos otros recursos que se encuentran disponibles, y estos son los entrenamientos a su propio ritmo, lo que nosotros conocemos como on-ramps. Estos entrenamientos son totalmente gratuitos, tienen una duración aproximada de entre 2 y 3 horas, y su formato se desarrolla de la siguiente forma. Van a aprender haciendo en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, van a acceder mediante un navegador web o su instalación de MATLAB y de Simulink. ¿Y por qué les digo que van a aprender haciendo? Bueno, porque van a ir completando las tareas que MATLAB y Simulink les permitan. Es decir, van a tener ciertas tareas por completar. Si lo hacen de forma correcta, podrán seguir avanzando. Si lo hacen de forma incorrecta, van a tener comentarios inmediatos o una retroalimentación que les permita mejorar sus respuestas y así seguir avanzando. Al finalizar, ustedes podrán hacer un seguimiento de su progreso y compartir sus logros. Ustedes tendrán un certificado totalmente personalizado que avala en qué fecha terminaron y cuál es el curso que han finalizado y que se encuentra totalmente avalado por el fabricante. Todos estos cursos son totalmente curriculares y una característica muy importante de ellos es que si ustedes no lo han terminado y tienen que dejarlo por alguna tarea específica que necesitan hacer, no se preocupen, lo pueden dejar ahí, cerrar su navegador, hacer sus otras tareas y posteriormente regresar a continuar con nuestro curso. Si ustedes lo dejaron a la mitad, ahí es donde van a iniciar la siguiente vez que ingresen al mismo. MATLAB Central es otra de las herramientas y es que a él podrán acceder a través de la página de MATLAB. A él cada mes más de 2 millones de usuarios de MATLAB y Simulink lo visitan. En él encontrarán herramientas como preguntas y respuestas rápidas e incluso un enorme repositorio en donde podrán descargar código que ya se encuentra implementado dentro de MATLAB, Cody, en donde van a aprender mientras se divierten, y otras herramientas como pueden ser los blogs, el Internet de las cosas y muchas más. Los invito a que lo empiecen a explorar a partir de este momento. No me quiero ir sin antes recordarles que nosotros somos Multion, el canal autorizado para la distribución de los productos de MathWorks en México. También trabajamos con Stata, EBIUS, Quanser y Matemática. Si ustedes requieren alguna información de estos software, pueden escribirnos a info@multion.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de acompañarnos las siguientes sesiones y los esperamos por acá.